Lo que queda de Neandertal en nosotros. Los últimos misterios de nuestro origen. Hace 40.000 años, en la Edad de Piedra, toda Europa estaba habitada por neandertales. Orgullosos cazadores, no conocen a otros humanos que no sean ellos mismos. Hasta que unos extraños aparecen de repente en su territorio de caza. Parecen diferentes, y lo son, humanos modernos. El principio del fin de los neandertales. ¿Qué sucedió entre estos humanos de la Edad de Piedra y nuestros antepasados? ¿Se enfrentaron o se mezclaron? ¿Llegaron incluso a tener descendencia entre sí? ¿Cuánto hay de neandertal en nosotros? Saber quién tenía sexo con quién después de 30 o 40.000 años no me interesa nada. Por mí podían hacerlo como quisieran. Lo que me interesa es lo que hoy me afecta a mí. Los neandertales, un mito universal. Eran fuertes, sobrevivieron en un medio hostil. Nuestros parientes más cercanos, nuestros hermanos de la Edad del Hielo. Su vida y su desaparición han desconcertado a los investigadores. Los neandertales sobrevivieron 300.000 años en la Europa de la Edad del Hielo, y nosotros no llegamos ni a acercarnos a eso. La cuestión es, ¿por qué desaparecieron? Los neandertales son los otros únicos humanos con los que compartimos el planeta durante un par de miles de años. Saber más sobre ellos implica conocernos más a nosotros mismos. Llevo mucho tiempo preguntándome por qué los humanos modernos lograron propagarse y, por uno u otro mecanismo, convertirse en la única forma de biología humana. ¿Y cómo lo consiguieron en un periodo tan breve, todavía entre 10.000 y 20.000 años? El enigma del código genético neandertal. Un equipo internacional de científicos trata de resolver el misterio. Investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, en Alemania, han sido los primeros en decodificar el genoma de un ser humano extinto. Para el genetista sueco Svante Paavo, el sueño de toda una vida se ha hecho realidad. De hecho, empezamos a trabajar con neandertales antes del año 97, y hace 5 años decodificar el genoma completo todavía era un sueño. En realidad llevamos 3 años trabajando en ello. Hace un año por fin tuvimos los datos y hemos dedicado este tiempo a evaluarlos. Ahora estamos preparados. Ya nos atrevemos a decir algo sobre ellos. Johannes Kraus, investigador apasionado, se implicó desde el principio. La decodificación ha sido el mayor reto para el equipo hasta la fecha. Había que establecer todo el tiempo nuevos métodos, otras tecnologías. Hubo que aplicar distintos métodos y tuvimos altibajos todo el tiempo. Fue apasionante y hubo mucha tensión también, porque las expectativas eran tremendas. La pregunta fundamental, ¿ha sobrevivido algo del neandertal en nosotros? Museo Regional Renano de Bonn. Esta maleta contiene los huesos más famosos del mundo. Son las joyas de la corona de la arqueología alemana. Ralf Schmitz es el conservador de este tesoro, el primer neandertal encontrado que daría nombre a toda una especie humana. El arqueólogo Ralf Schmitz conoce estos huesos mejor que ninguna otra cosa. Toda su vida profesional ha girado en torno a ellos, los neandertales. Este humano prehistórico, que existió hace 42.000 años, vivió aproximadamente hasta los 40 años de edad. Solo se han conservado 16 huesos después de miles de años. ¿Será la clave para desvelar el secreto del genoma neandertal oculto en ellos? Es el alemán más famoso del mundo, pero es un europeo. La única especie humana que se ha desarrollado en Europa. Y si hay una forma de ser humano representativa de Europa y los europeos, sin duda es el hombre de Neandertal.
La historia comienza en una cantera cercana a Düsseldorf, Alemania, en 1856. Ha sido una dura jornada para los trabajadores. Mientras cavan con la pala, abriendo tajos en la piedra en medio de un calor asfixiante, dan con unos huesos y sin pensarlo los echan ladera abajo. El mundo no habría tenido noticia de los neandertales si el dueño de la cantera no hubiera sentido curiosidad. ¿Serán los restos de un oso que habitaba en una cueva? El dueño de la cantera siente debilidad por los fósiles y ordena a los trabajadores que busquen más huesos. Un cráneo jamás visto por la humanidad sale a la luz. Es extraño. ¿Qué puede significar? El lugar donde aparecen estos huesos está en Neandertal, un idílico paraje junto al río Dissel, cerca de Mettmann. Hasta mediados del siglo XIX, Neandertal era un paraje natural intacto muy bello, con escarpadas paredes calizas de hasta 50 metros de altura, descollando sobre el río Düssel. Este angosto y bucólico desfiladero primero se llamó Gesteins y más adelante Neandertal en honor a Neander, compositor de himnos. El Valle de Neander hace 200 años, cuando aún era territorio virgen. En una de estas cuevas, el Neandertal fue probablemente depositado por su tribu para su eterno descanso. Los humanos prehistóricos encontraron refugio en el estrecho valle flanqueado por imponentes y majestuosos acantilados por el que fluía el Düssel, exactamente igual que hoy, 40.000 años después. Un paraje idílico que inspiró a pintores y poetas. Hoy sería una reserva natural. Pero vino la industrialización y con ella la cal del Valle del Neander pasó a ser una materia prima codiciada por las fundiciones de la cuenca del Ruhr. Miles de personas encontrarían trabajo en las canteras. Es la ruina del Valle de Neander. Nadie tiene aún la menor idea de lo que puede significar el hallazgo de los huesos por el propietario de la cantera. Por supuesto, es el fósil más conocido del mundo. Y de hecho, el fósil que hace 150 años nos descubrió que habían existido otros humanos que no eran del todo como nosotros. En aquella época nadie creía en la existencia de humanos prehistóricos. Únicamente Johann Fuhlrott, un profesor, comprende enseguida que los huesos pertenecen a un humano de la Edad de Piedra. ¿Existieron realmente los neandertales? La élite científica sostiene un enconado debate al respecto. El principal detractor de esta teoría es el médico más reputado de su época, Rudolf Virchow, de Berlín, fundador de la patología. Tras un examen exhaustivo de los huesos, llega a una conclusión que tendrá graves consecuencias. Pertenecen a un humano moderno que estaba enfermo y había quedado terriblemente deformado. Los huesos de un hombre enfermo, como lo describió Virchow, son el origen de esa idea estereotipada del neandertal estúpido que ha durado hasta nuestros días. Es una imagen muy arraigada. La postura encorvada, la mirada inexpresiva, el palo en la mano. Sin duda es un retrato distorsionado. 40.000 años después ha calado la difamación. El neandertal es un salvaje peludo, más simio que humano, brutal y estúpido, un tonto de la Edad de Piedra, inferior a nosotros en todos los sentidos. Un hallazgo sensacional realizado en Croacia en 1899 termina por distorsionar el cuadro. Johannes Krauss visita las cuevas de Krapina. En ninguna parte se han encontrado más huesos de neandertal que aquí. En el yacimiento de Krapina, lo que creemos ahora, por lo que sabemos, hay entre 75 y 80 individuos. Eso si nos basamos en los restos dentales. Si es en el estudio de los postcraneales, la información podría variar un poco. El hallazgo de Krapina da paso a una terrible sospecha. ¿Solo se alimentaban de la caza los neandertales que vivían aquí? Marcas descubiertas en los huesos apuntan a una truculenta práctica.
Hay quien sostiene que hubo canibalismo, que esta acumulación de restos se debe a que aquí se practicaba el canibalismo. Los motivos de la conducta caníbal no los conocemos. Podrían ser rituales, el hambre. Por tanto, el yacimiento de Krapina es completamente atípico. Pero también han encontrado marcas de cortes en los huesos, ¿no? Lo que podría indicar que han sido descarnados de alguna manera. Sí, alguna forma de carnicería o de práctica en señal de respeto a los muertos. Por tanto, descarnaban huesos y quemaban huesos. Pero si la idea del canibalismo está tan asociada al yacimiento de Krapina, es debido a la fragmentación, a la abundancia de huesos partidos, rotos o fragmentados. En su despacho del Museo de Historia Natural de Croacia, en Zagreb, Radovčić muestra a sus colegas alemanes las pruebas cuidadosamente guardadas. Una de las colecciones neandertales más importantes del mundo, con cientos de huesos. Algunos han sido tan maltratados que solo puede haber una explicación, dice el investigador. En esta caja hay muchos restos, fragmentos de hueso, huesos longitudinales. Si tomamos este, por ejemplo, hay quien afirma que esto es un ejemplo claro de escisión para extraer la médula. Y que, por tanto, esto demuestra conductas caníbales en Krapina. A lo largo de estos huesos, en algunos puntos, encontramos también distintas marcas de corte realizados para separar el tejido blando. Y hay muchos huesos como este, huesos largos. ¿Eran realmente unos salvajes caníbales los neandertales de Krapina? Otros investigadores tienen sus dudas. Descubren unas marcas misteriosas en uno de los cráneos. Una serie de muescas en fila a intervalos regulares. No puede ser casual. Aquí hay muchísimas muescas, muy estrechas y muy profundas. Alguien pretendía marcar este espécimen, o a esta persona que acababa de morir. Es un comportamiento completamente atípico en los neandertales. ¿Qué significa? No lo sabemos, pero podría indicar prácticas simbólicas. Con la sospecha fue suficiente. Los presuntos caníbales de Krapina terminaron de echar por tierra la reputación de los neandertales. Un monstruo así no era apropiado como modelo de conducta y antepasado nuestro, sino más bien un ejemplo atroz de evolución. En la Alemania nazi imperaba la ley de la selva y se decía que la poderosa raza aria había aniquilado a la inferior neandertal. Un libro de historia de la época habla del rudo neandertal, que era inferior a la raza más noble. En la Alemania de Hitler no tenían cabida los neandertales. Los nazis trataban con desprecio a los neandertales, que no encajaban en el ideal de raza del nacionalsocialismo. Podemos alegrarnos de que el espécimen original se haya conservado. Esa fue la razón de que los nazis cerraran el primer museo de Neandertal de Alemania. Su moderno sucesor, situado cerca del lugar del hallazgo, atrae mucho público en la actualidad. El mito del Neandertal. De ridiculizado troglodita a superestrella de la Edad de Piedra. ¡Qué asombrosa progresión! La imagen que tenemos de nuestros parientes más próximos ha cambiado drásticamente desde su descubrimiento. Científicos de todo el mundo quieren saber quiénes fueron y cómo vivieron. Y sobre todo, ¿qué tienen que ver con nosotros? Los neandertales se movían con agilidad por su territorio y caminaban completamente erguidos. Probablemente tenían una mirada atenta e inteligente, de lo contrario no habrían sobrevivido. Usaban el fuego, llevaban ropa y sabían hablar. Eran cazadores muy inteligentes de la Edad del Hielo y vivían de manera muy parecida a como viven hoy los inuit en los límites del Ártico. Así es como debemos imaginarlos para ir por el buen camino. Hoy sabemos que los neandertales eran seres sociales como nosotros, que eran verdaderos seres humanos, nuestra imagen especular. Por encima de todo, eran hábiles cazadores que fueron afinando esas capacidades durante generaciones. Solo así pudieron haber sobrevivido en un entorno tan hostil.
La iniciación a la caza era una lección muy importante en la vida de un neandertal. Eran más rápidos, musculosos y fuertes que cualquier humano moderno. En los Juegos Olímpicos actuales, los neandertales se llevarían casi todas las medallas de oro. La fascinación por ellos es compartida en todo el mundo. El estadounidense Eric Trinkhaus lleva años proponiendo esta tesis. Nos mezclamos y tuvimos relaciones sexuales con los neandertales. Siempre he analizado los procesos implicados en la evolución de los neandertales y los humanos modernos y la interacción de ambos al encontrarse, en términos de población, de las complicadas y confusas dinámicas de población. Y he considerado que el flujo génico entre estas poblaciones, que es el encuentro de las parejas y tener descendencia, es parte natural de las poblaciones. Siempre he interpretado el mundo de ese modo. Eric Trinkhaus es un reputado experto en neandertales. En sus excavaciones por todo el mundo ha descubierto esqueletos que podrían pertenecer a un cruce de neandertales con nosotros. Pero faltaban las pruebas. La ingeniería genética aún no había avanzado lo suficiente. Y eso es lo más fascinante de los neandertales. Están muy cerca de nosotros, son casi como nosotros, pero no del todo. Son nuestra imagen especular y al mismo tiempo son humanos diferentes. Los neandertales conocían técnicas refinadas, obtenían pigmentos a partir de varias piedras y fabricaban lanzas nada inferiores a los instrumentos modernos. Usaban hongos que crecían en los árboles como yesca para hacer fuego. Eran especialmente habilidosos tallando la piedra, afilados rascadores y puntas de lanza fabricados por los maestros artesanos de la Edad de Piedra. Merecen además nuestro respeto. Vivían tiempos muy duros, en un entorno muy peligroso y con una tecnología, un nivel de desarrollo cultural que en general era considerablemente inferior al nuestro, y sobrevivieron en esas condiciones durante cientos o miles de años. Tendemos a despreciar a los neandertales, a considerarlos primitivos, lerdos y lo que haga falta, pero apostaría a que si a cualquiera de nosotros, y me incluyo, nos colocaran de repente en la sociedad neandertal y tuviéramos que buscarnos la vida, solo duraríamos unos meses, si acaso. En Leipzig, los científicos del Instituto Max Planck analizan afanosamente la dieta neandertal. En el laboratorio de isótopos se examinan partículas diminutas de hueso de neandertal. El resultado: la dieta del humano prehistórico era completamente diferente a la nuestra. Porque había algo que ellos necesitaban por encima de cualquier otra: carne. Y en abundancia. Vemos a los neandertales como una especie de superpredadores. Imaginemos una manada de leones en un territorio. Esos leones necesitan un montón de presas. Deben cazar animales para sobrevivir. Y si no matan animales, mueren. Esta ansiosa búsqueda de carne les empuja a seguir. Siempre están de caza, deambulando por extensas zonas para conseguir suficientes presas. A veces son inofensivos ciervos o renos. Pero a los neandertales no les asusta nada el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con animales peligrosos como osos o mamuts. Cazan en grupo y saben cómo dominar a un animal y matarlo. Debía de ser todo un espectáculo. Imaginemos un grupo de neandertales intentando cazar una cría de rinoceronte. Es algo que incluso nos cuesta imaginar, porque sabemos que no usaban muchas armas para matar a distancia. Sabemos que tenían, por ejemplo, lanzas de madera y cosas así, pero lo que parece es que utilizaban la mayoría de esas armas desde muy cerca. A menudo tenían que cargar con la presa varios kilómetros hasta el campamento.
Los neandertales tenían razones de peso para estar tan musculados en comparación con nosotros. Despiezaban el animal delante de la cueva. Si uno depende de la carne para sobrevivir y no explota otras fuentes de alimento, quedará expuesto si descienden las reservas de ciervos o si se producen cambios extremos en el clima. ¿Es una de las razones de su desaparición? La extinción es parte integrante de la historia evolutiva y algún día nosotros también desapareceremos de la Tierra. Por tanto, es ciertamente interesante averiguar por qué los neandertales sobrevivieron tanto tiempo. ¿Y por qué se extinguieron? Usando el más moderno de los métodos, los antropólogos del Instituto Max Planck de Leipzig intentan descubrir el misterio. En una cueva de Bélgica se encontró la mandíbula de un niño de 8 años. Es un hallazgo especialmente valioso, porque los fósiles de jóvenes neandertales son muy escasos. Estos restos de mandíbula abrían una ventana al conocimiento del desarrollo corporal de los cazadores de la Edad de Piedra. No basta con su examen a simple vista. Para conseguir más información del fósil, se escanea en 3 dimensiones. Esto permite conocer incluso las estructuras internas. De los datos resultantes ha surgido algo nunca visto en la historia de la ciencia: un neandertal virtual. En la sala de realidad virtual en Leipzig, el científico francés Jean-Jacques Hiblin observa el renacimiento digital de un neandertal. Él inventó esta tecnología que permite conectar la alta tecnología con la prehistoria desde 1992. Así descubrió una diferencia sorprendente entre los humanos y los neandertales. Es un espécimen muy interesante y muy importante. Así que es muy importante el examen de fósiles como este, la mandíbula de un niño neandertal, para intentar establecer la velocidad de crecimiento de estos individuos. Aquí tenemos una mandíbula donde ya ha crecido un segundo molar y se está formando un tercer molar en el interior. Por tanto, según los estándares modernos, este individuo rondaría los 12 años de edad. Pero al examinar las microestructuras internas de los dientes, estas líneas que aparecen en el esmalte, que serían como los anillos en el tronco de un árbol y que nos ayudan a determinar el momento de desarrollo, nos encontramos con que en realidad este individuo solo tenía 8 años de edad cuando murió. Lo que básicamente significa que el neandertal, al menos en cuanto a desarrollo dental, crecía más deprisa que nosotros. Por eso la infancia de los neandertales era más corta. Tenían mucho menos tiempo que nuestros niños para adquirir habilidades de supervivencia, como la caza. Por otra parte, aprendían a cuidar unos de otros mucho antes. Hay desde luego otras diferencias entre humanos y neandertales. Al ver el esqueleto por primera vez, uno se da cuenta enseguida de lo diferentes que son ambas clases de humano. Jean-Jacques Hiblin compara 2 esqueletos. ¿Reconoceríamos a un neandertal a primera vista? Si nos encontráramos a un neandertal por la calle, lo que más nos llamaría la atención sería la cara y la cabeza. Tiene una gran cabeza, con un voluminoso cerebro, como el nuestro, pero con la cara muy proyectada hacia adelante desde la caja craneal, y una frente muy huidiza, que es una diferencia importante entre el humano moderno y el neandertal. Unos arcos superciliares muy marcados alrededor de las órbitas, unas órbitas muy grandes, y toda la cara proyectada hacia adelante y sin barbilla. Pero lógicamente, lo que realmente nos importa es saber qué diferencias hay aquí dentro. Y aunque los neandertales tenían un cerebro grande, como los humanos modernos,
Sabemos que se desarrollaba de distinta manera, en términos de velocidad, pero también en cuanto a su forma y a su organización interna. Y realmente nos gustaría saber lo que implica en cuanto al funcionamiento cerebral. Los neandertales eran humanos de hábitos bastante rígidos. Se adaptaron perfectamente a su entorno y apenas cambiaron su forma de vida durante miles de años, a diferencia de los humanos modernos, que eran innovadores y evolucionaron. Suponemos que los neandertales vivían en grupos de unas 20 personas. La población total no debió de superar los 20.000 individuos. Los neandertales del último periodo vivían en una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. Durante la última glaciación, hace 39.000 años, el sur estaba cubierto de espeso bosque caducifolio. En el centro de Europa predominaban las coníferas y en el norte había tundra. Escandinavia era una inhóspita región semidesértica coronada de hielo. A pesar de ser tan pocos, los neandertales se distribuyeron por una vasta región, desde España hasta la parte occidental de Siberia. Dejaron su rastro por todas partes. Cada uno de estos puntos señala un lugar donde han aparecido restos. El más conocido se sitúa en Neandertal, en Alemania. Fue aquí donde apareció el primer neandertal del mundo. Ralph Schmitz está decidido a encontrar más excavando en el legendario yacimiento 150 años después. La mayor aventura de su vida profesional. El interés crece enormemente al entrar en esta zona. El área de excavación real se encuentra unos metros por debajo de la superficie. Está protegida por varios estratos. 20 metros por encima de nosotros estaba la gruta en la que aparecieron originalmente los huesos de Neandertal. La pared de roca y la cueva quedaron totalmente destruidas debido a la extracción de cal. El sedimento de la cueva debió de acabar en el fondo del valle en el siglo XIX. Las posibilidades de encontrar aún huesos originales de neandertales dependían por completo de si la tierra de las cuevas había sido transportada fuera del valle en 1856 o no. Un montón de chatarra recubre la zona que pretenden excavar. A pesar de los obstáculos, los trabajos comienzan en Neandertal en el otoño de 1997. ¿Habían elegido bien el sitio los investigadores? Pasan varias semanas sin un hallazgo significativo. La tierra se retira cuidadosamente en sacos y se criba manualmente. No hay que dejar pasar ni el más pequeño de los fragmentos, una tarea laboriosa. Poco antes de concluir las excavaciones hay un atisbo de esperanza, un fragmento de hueso. ¿Será de un ser humano? Nada más limpiarlo nos dimos cuenta de que no era un hueso cualquiera, sino un pómulo humano. Lo comparamos con un cráneo humano moderno de plástico y vimos que el hueso que habíamos encontrado era más grande, así que enseguida tuvimos la seguridad de que era un pómulo de Neandertal. El esqueleto se fue completando hueso a hueso. Se añadieron otros 50 fragmentos. A partir del pómulo podemos adivinar qué aspecto pudo tener el primer europeo. Es como hacer un puzzle. Los más importantes son los que encajan en el esqueleto original. Y el primero que probamos es un pequeño fragmento del fémur izquierdo. Si se fijan en este fémur, verán que cerca de la articulación de la rodilla faltan pequeños fragmentos. Esto se debe a los golpes asestados en los huesos por los trabajadores de la cantera con sus picos. Fue un momento estelar en la historia de la arqueología cuando los huesos hicieron clic. Me puse enfermo literalmente, casi me desmayo, tan importante era el hallazgo. Por fin algo que demostraba que habíamos redescubierto el yacimiento original de Neandertal. La clave para descifrar el código Neandertal está en Leipzig.
Un equipo de científicos internacionales con Svante Paavo a la cabeza ha desarrollado técnicas revolucionarias para secuenciar ADN tan antiguo. Estuvimos trabajando mucho tiempo con animales, osos moradores de cuevas, mamuts, etc. Cuando vimos que realmente funcionaba, intentamos conseguir huesos de Neandertal. Y por fin logramos el apoyo de Ralph. Ralph Smith, conservador del Neandertal original, puso un húmero a nuestra disposición. Se tomaron muestras de él. Se extrajo polvo de hueso y se examinó. ¿Habría en el extracto suficiente material genético para descifrar el código neandertal? Sería un golpe de suerte después de 40.000 años. Desde luego, es importante que se haya conservado ADN en un hueso así. Solo el 10% de los huesos que examinamos contienen realmente material genético. Existen muchas probabilidades, ya que el húmero de Neandertal no solo se ha conservado muy bien, sino que está excepcionalmente bien formado. ¿Cuál es la razón? Este hombre sufrió en su juventud una fractura en la articulación del codo, por lo que el resto de su vida apenas utilizó el brazo izquierdo. Era en cierto modo una persona discapacitada. Esto se ve claramente en que el húmero del brazo izquierdo es bastante más fino que el del brazo derecho. Si coloco uno junto al otro, pueden comprobarlo. Y como persona discapacitada, fue protegida por su grupo durante 20 años. Eso dice más de los neandertales que 10 millones de utensilios de piedra. Los neandertales no solo eran valientes cazadores, también eran humanos compasivos. Las fracturas y heridas eran algo cotidiano. En la tribu cuidaban unos de otros porque la supervivencia dependía de todos y cada uno de sus miembros. Sabían incluso cómo tratar lesiones graves, lo que significa que debían tener conocimientos rudimentarios de medicina. La búsqueda diaria de alimento era una práctica de riesgo. Algunos lo han comparado con el patrón de lesiones y fracturas que presentan los jinetes de rodeo. Y realmente son lo mismo. Por tanto, da la impresión de que realmente se enfrentaban cuerpo a cuerpo con esos animales. Además, la tasa de mortalidad en adultos es bastante elevada. Seguramente eso sea también un factor clave en la demografía de los neandertales, el alto riesgo de morir joven. Los neandertales tenían escasas posibilidades de alcanzar los 40 años de edad. El lugar de su descanso definitivo siempre era una cueva. La tribu se aseguraba de proteger el cadáver de los animales carroñeros. Colocaban a sus muertos sobre la espalda o en posición fetal, sobre un lado, casi como si estuvieran dormidos. No sabemos si creían en dioses o en el más allá. Hay algunos indicios de rituales de enterramiento y de culto a los muertos, pero es imposible ser más concretos después de 10.000 años. Hay una cosa clara. Eran seres humanos y lloraban a sus muertos. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto eran diferentes a nosotros? ¿Y en qué consistían esas diferencias? Para que una especie sustituya a otra, las diferencias entre ambas no tienen que ser muy grandes. El equipo de Leipzig confía en poder dar respuesta a un montón de preguntas decodificando el genoma del neandertal. ¿Por qué ellos se extinguieron y en cambio los humanos modernos sobrevivieron? El intento de obtener la secuencia genética de un espécimen de hueso de neandertal ha dado resultado. Es la primera que se consigue de un humano extinto. En mi opinión, no estamos tan interesados en conocer el genoma neandertal por los neandertales en sí, sino por nuestra propia historia, la del hombre moderno. Porque los neandertales son nuestros parientes más cercanos.
Llegan los contratiempos. No hay material genético suficiente del neandertal original para seguir adelante y los demás huesos están contaminados. Cuando se trabaja con ADN neandertal, el problema principal es la contaminación humana. Humanos y neandertales están estrechamente emparentados, lo que significa que si contamino el ADN del extracto de hueso con ADN humano, ya no puedo distinguir uno del otro. Los huesos pasan por muchas manos y cada una deja rastros en ellos. Para los genetistas, el problema en principio no tiene solución. Comienza la búsqueda de huesos no contaminados por toda Europa. Examinamos muchísimos huesos y solo encontramos unos 5 que no estuvieran demasiado contaminados y con ADN suficiente para ser adecuados al proyecto. Los cazadores de genes encuentran lo que buscan en Croacia. La pista les conduce a Zagreb, a la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias. Johannes Kraus en el lugar mismo donde reside la clave para descifrar el código neandertal. A salvo en una vitrina, el preciado fósil ha pasado inadvertido durante décadas en un polvoriento cajón, hasta que el equipo de Leipzig llega a la escena. Realizamos un análisis genético de los huesos y encontramos ADN neandertal en muchos. Eso quiere decir que pudimos extraer ADN de todos los huesos que ven aquí. Aquí el ADN neandertal se ha conservado durante miles de años y nosotros examinamos los huesos para ver si eran adecuados para el proyecto. Y lo son. Uno de los huesos contiene mucha información. Los investigadores hablan de un hueso de oro. Ha resultado el más adecuado. Apenas está contaminado de ADN humano en comparación con los demás huesos. Esta vitrina contiene los huesos que nos darán la clave del genoma neandertal. De camino al yacimiento donde aparecieron los huesos. Está a 30 kilómetros al norte de Zagreb, en un denso bosque. Acompañado de 2 colegas croatas, Johannes Kraus visita la cueva de Vindia, uno de los yacimientos neandertales más importantes de Europa. Una generación tras otra de neandertales habitaron esta cueva hasta su extinción. En este yacimiento tenemos algunos de los neandertales más jóvenes que se han encontrado nunca, y desde luego los más jóvenes en esta parte de Europa. Vivieron un periodo muy interesante, una época de cambio biocultural, como solemos llamarla, que va del Paleolítico Medio al Superior, entre 40 y 30.000 años atrás. Un momento en el que ya existen algunos grupos de humanos anatómicamente modernos, personas como nosotros, viviendo en algunas partes de Europa. Esta cueva era muy popular en la época de los humanos prehistóricos. Se han descubierto 13 niveles fértiles, la mayoría con restos de neandertales. Es maravilloso imaginar a los neandertales viviendo una vez en esta cueva. Estamos exactamente en el lugar donde otros humanos diferentes vivieron y buscaron refugio hace 30.000 años. Es una sensación increíble saber positivamente que los neandertales vivieron aquí y dejaron sus huesos, al margen de los motivos por los que vinieran a refugiarse aquí. Pudo ser por la presencia de hienas. Los investigadores examinan las profundidades de la cueva. Pudo suceder aquí. El encuentro de los neandertales con los humanos modernos. ¿Se mezclarían? Hay quien piensa que es posible saberlo a partir de los huesos. Algunos piensan que los neandertales se cruzaron con algunos grupos de humanos anatómicamente modernos al llegar por primera vez a Europa. También cabe la posibilidad de que hubiera contactos aún más antiguos con otros grupos, ciertamente. Para saberlo habrá que examinar la esbeltez y algunos rasgos morfológicos de los especímenes de Vindia, que es en lo que solemos fijarnos cuando estudiamos estos huesos fósiles.
Se hacen muchas conjeturas en torno a los huesos. Puede que fuera en la zona de Vindia donde tuvieron lugar los primeros escarceos amorosos entre neandertales y humanos modernos. Pero los investigadores genéticos afirman que nada de esto pudo ocurrir en Croacia. Si se hubiera dado un cruce intensivo entre neandertales y humanos modernos en Europa, tendría que haber más ADN neandertal en los europeos actuales que en los asiáticos actuales. Y no es así. Encontramos el mismo ADN neandertal en Europa que en Asia y que en el sureste asiático. Volvemos a Leipzig. Los huesos de Vindia permiten avanzar en la decodificación del código genético neandertal. Con su ayuda, los investigadores esperan incluso poder secuenciar el genoma completo. Si se pretende descifrar el mensaje de la edad de piedra, no basta con examinar los genes del hombre prehistórico. Para comprender mejor, por ejemplo, su capacidad de hablar, es necesario establecer una comparación entre nuestro pariente extinto más cercano, el neandertal, y nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé. Los grandes monos comparten con nosotros el 99% de los genes. 6 millones de años de evolución nos separan y en ese tiempo tanto los chimpancés como los humanos han acumulado unos 20 millones de mutaciones genéticas. En eso consiste en realidad esa diferencia de apenas el 1%. Así que en realidad somos parientes cercanos. Pero los simios no saben hablar. El genetista Wolfgang Innert está realizando una investigación sobre los chimpancés del Zoológico de Leipzig. Cuando en 2001 se descubrió en Inglaterra un gen implicado en el habla, Innert reconoció que no estaba presente en los monos. ¿Acaso fue uno de los genes relacionado con el lenguaje lo que marcó una diferencia tan importante entre nosotros y nuestros parientes más cercanos en el mundo animal? La dificultad que encontramos cuando tenemos un gen bien cogido por el cuello, donde pensamos que ocurrió algo realmente importante en la evolución humana y que lógicamente no podemos someter a observación directa, es que no podemos cambiar directamente este gen en los humanos o en los chimpancés. Así que buscamos una forma de aproximación experimental, por ejemplo, sobre el organismo modelo más importante que tenemos, que es el ratón. En el ratón podemos investigar lo que diferencia a las distintas variaciones del gen. En definitiva, un ratón también se parece mucho a nosotros. Wolfgang Innert quiere saber lo que pasa cuando se implanta un gen implicado en el habla en un ratón. Cierto que el animal no empieza a hablar, pero sí cambia, no cabe duda. Dimos un paso más y pensamos, vale, este cambio afecta de alguna manera al cerebro del ratón, de una manera que pensamos que puede asociarse a ciertas características del lenguaje. Y seguimos con la observación para poder definirlo mejor, pero ya hemos dado el primer paso. Sabemos que afecta a las células nerviosas y a las áreas del cerebro que son responsables del lenguaje humano. La capacidad del habla es una cualidad destacable en los seres humanos. El ratón modelo demuestra que el gen recién descubierto relacionado con el lenguaje desempeña un papel importante en el habla. Mientras Wolfgang Innert investiga los chillidos de los ratones, el equipo de Svante Paavo encuentra el mismo gen en el neandertal. Desde luego el chillido que emite el ratón es diferente y se observan algunos cambios en el cerebro. Son realmente importantes y esto es lo que compartimos con los neandertales. Se ha descifrado la primera parte del código neandertal. Gracias a la tecnología punta se ha podido conseguir este gran avance. Esta tecnología ha permitido determinar a la vez 100 millones de secuencias de ADN. Eso es 1 millón de veces más de lo que podíamos hacer con la máquina antigua. Ya podemos generar todos los datos que necesitamos para decodificar el genoma neandertal. Finalmente, después de 13 años de trabajo científico, se ha conseguido. El genoma neandertal se ha decodificado. El resultado es sensacional. Hubo algo de mezcla y hay un poco de neandertal en nosotros.
Pero ¿cuánto? Para responder a esa pregunta, los investigadores también examinan a humanos modernos. Comparan los genes neandertales con el genotipo de mujeres y hombres de 5 partes diferentes del mundo. El resultado no es sino otra sorpresa. La distribución del legado neandertal varía en todo el mundo. Lo más sorprendente de los resultados es que encontramos esa pequeña contribución en europeos y en asiáticos, pero no en africanos. Parece que es algo que los europeos y los asiáticos tienen en común, una pequeña parte del genoma neandertal. Toda una revolución. Hasta ahora imperaba la idea de que éramos totalmente distintos de los neandertales. El gran misterio. ¿Cómo puede ser que haya contribución de neandertales en zonas del mundo que nunca fueron habitadas por ellos? La teoría más plausible es que tuviera lugar muy temprano el cruce con esos neandertales que eran antepasados de los neandertales de Croacia que hemos examinado. Lo más probable es que esto pasara en Oriente Medio. Todo empezó en África hace 500.000 años. Los primeros homínidos se escinden en varios linajes: los antepasados de los humanos anatómicamente modernos y los antepasados de los neandertales. Los primeros neandertales emigran, se asientan en el este y se distribuyen por toda Europa. Entre 100 y 50.000 años antes de nuestra era, los humanos modernos también emigran de África y se emparejan con neandertales. En su marcha triunfal por el mundo, llevan una pequeña parte de ADN neandertal en su carga genética y lo propagan a regiones que nunca habían sido habitadas por neandertales. En síntesis, los neandertales son realmente nuestros antepasados. Somos familia. Los neandertales somos nosotros, y es maravilloso que aún quede algo de estos fascinantes cazadores de la edad del hielo. 28.000 años antes de nuestra era, los neandertales desaparecen. Grupos humanos que portan sus genes regresan a África. Solamente al sur del Sáhara no se encuentra ADN neandertal. Quiero pensar que al público en general le encantará saber que tenemos algo de neandertales. Eran fuertes, eran resistentes, vivieron en circunstancias muy difíciles y sobrevivieron durante cientos de miles de años. Para mí es un honor saber que hay neandertales entre mis antepasados. Tenemos mucho en común con los neandertales. Por ejemplo, excavaciones en toda Europa han revelado que, al igual que nosotros, los humanos prehistóricos se adornaban con pigmentos fabricados con arcilla. Y sin embargo, los considerábamos diferentes. ¿En qué somos diferentes? ¿Qué nos hace tan particulares? Tenemos un buen ejemplo en que los neandertales no producían obras de arte. Sigo sin poder explicar por qué eran nuestros iguales en todos los aspectos de la vida, salvo en la producción de arte. Los humanos modernos son los primeros en producir arte en Europa hace 40.000 años. ¿Podrá identificarse genéticamente esa diferencia? En una sala blanca, Johannes Krauss hace visible al ojo humano una secuencia genética neandertal. Descifrando el código neandertal, los investigadores confían en poder descubrir los últimos secretos de la humanidad. Podemos ir más allá de las cuestiones de flujo génico y quién tuvo sexo con quién en el Pleistoceno y seguir haciéndonos preguntas sobre biología, comportamiento, adaptación, y puede que así podamos comprender mejor lo que en términos de biología humana moderna pudo llevar a que ese patrón biológico humano fuera el que finalmente tuvo más éxito. Los humanos modernos triunfan porque saben comunicarse mejor. Durante miles de años, los neandertales apenas cambiaron. En cambio, nosotros somos flexibles. Podemos intuir lo que otra persona está pensando. Sabemos pensar en símbolos, pero también somos agresivos y no cedemos espacio a otras especies ni a otros humanos.
Con el código neandertal, ahora tenemos la clave de algunas de las preguntas más importantes sobre nosotros mismos. Comparar, saber más, podría ser importante incluso para comprender y resolver los problemas del futuro de la humanidad. El verdadero misterio es por qué una especie, la nuestra, tuvo tanto éxito. ¿Por qué esta especie es tan invasora? ¿Cómo consiguió extenderse por todo el planeta, adaptarse también y multiplicarse de esa manera? Los neandertales eran muy capaces en muchos sentidos. Sobrevivieron miles de años en las condiciones más hostiles, soportando cambios climáticos y sucesivas glaciaciones. Supieron hacer frente a la naturaleza, hasta que sucedió algo para lo que no estaban preparados. Creer que los neandertales se extinguieron por causas naturales, justo en el mismo momento en que los humanos modernos empezaban a extenderse por Europa, después de 200.000 o 300.000 años de sufrir altibajos de población, sería una coincidencia impensable que fuera a suceder exactamente cuando llegan los humanos modernos. La aparición de humanos modernos en el territorio de los neandertales hace 40.000 años es el principio del fin. Sustituyen a los neandertales en su territorio de caza. Se reproducen mucho más deprisa. El número de prehistóricos disminuye. Se ven relegados a los límites de sus tierras de origen. Su cultura perdida sin remedio. Su artesanía, sus técnicas de caza, su solidaridad en la tribu, condenados para siempre. Pero hoy sabemos más de lo que hemos sabido nunca sobre nuestros hermanos extintos. El colorido de este cuadro, este rompecabezas neandertal, es cada vez mayor y va a seguir surtiéndonos de material interesante al menos durante 50 años, si no 100. Los neandertales desaparecieron de la Tierra hace casi 30.000 años. Ahora los humanos modernos dominamos el planeta en soledad. Pero algo del neandertal ha sobrevivido en cada uno de nosotros hasta hoy.